Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Buenas. Antes de empezar, que levante la mano quien no se ha dormido. Es que si no, no hablo, ¿eh? Vale. Gracias, bienvenidos por estar aquí en esta su casa. Voy a explicarles un tema que yo realmente quiero enfocar a de dónde nació, de dónde ha salido. Miren, desde que yo tenía 7, 8 años, siempre he desarrollado una capacidad que yo creía que tenía todo el mundo. La gente lo suele llamar intuición o percepción extrasensorial o canalización, tiene muchos nombres. Sin embargo, cuando yo empecé a decirlo, me daban hora para el psiquiatra, para el psicólogo, en fin, no me entendían. Durante 10 años me lo callé para mí. De los 8 a los 18, lo que hice es convertir esa capacidad en un autodidacta, en un curso. Yo preguntaba a esas energías, que yo he llamado guías siempre, o maestros, y estos me contestaban. Claro, la ventaja o la desventaja de cuando uno pregunta recibir respuesta es que te genera 1000 preguntas más, que al ser contestados son otras 1000. Entonces estuve toda una década yo mismo, conmigo mismo, apuntándome toda la sabiduría. Claro, llega un momento en que uno tiene que vivir de algo, y a los 18 años digo, bueno, ¿yo a qué me quiero dedicar? ¿Cómo voy a presentaros? ¿Cómo voy a decir que yo tengo una percepción que la gente no ve? Oiga, yo veo la aureola alrededor de las personas que tiene la gente. No, mire, porque usted tiene un familiar aquí llamado tal. Y yo pensaba, bueno, si la gente no me comprende es porque yo no estoy preparado para comunicarlo. Debe ser que la gente no... Yo transmito algo y no lo entienden, ¿no? Bueno, hasta que hice una pregunta, que es lo que vamos al tema de hoy. Oye, la percepción que yo he tenido siempre no es tanto de difuntos, como la gente me pregunta dentro de la mediumnidad, sino como maestros. Eran maestros, me hablaban de el crecimiento personal, los miedos, la autoestima, la capacidad de mantener la paz, comprender al otro, el respeto, y era una energía un poco extraña. Hasta que un día les hice la pregunta de quién eran o por qué a mí. Quizás la respuesta fue bastante chocante. ¿Por qué me habéis elegido a mí? Y me contestaron, porque no lees.
Claro, luego lo vas entendiendo. O sea, cogieron al más tonto porque quizás era el más sencillo de maniobrar. No tenía resistencias, no iba a luchar contra ninguna filosofía y al fin y al cabo, bueno, ¿por qué he nacido con este don? Y me contestaron, no naciste con él, ya habías desencarnado con él. Y por tanto ya me hablaban de una existencia, de un dónde vamos, de un dónde venimos, hasta que les pregunté, oye, aparte de mí, como colgado, ¿dejáis huella en algún otro sitio? Es decir, aparte de mí, de hablar conmigo, ¿dejáis huella a la humanidad? Gente que no reciba telepáticamente. Bueno, me levanto un viernes por la mañana y me dicen, levántate, nos vamos. Y yo me levanto y digo, nos vamos. ¿A dónde? A Londres. ¿Y puedo ir solo o cómo va? No, coge aquel y aquel. Claro, la gente que está conmigo cada día pues se deja llevar. Y me levanto por la mañana, hola, tú y tú, vámonos. ¿A dónde? ¿A Londres? ¿Dónde va la gente? Pues de viaje. Llego al aeropuerto, alquilo un coche por la izquierda y la vocecita me dice M25. Y yo, ¿y eso qué será? Bueno, es la primera autopista saliendo del aeropuerto. M25, lloviendo como aquello una mala cosa, por la izquierda. Bueno, era toda una aventura entre Indiana Jones y Tadeo Jones. Y cuando llego 2 horas, hora y 45 minutos, oigo la vocecita que me dice, para. Bueno, yo aparco en un campo de trigo, de esto, en una granja. Y me dice, bueno, ¿ves campo a través? Claro, imaginaos todo eso, la gente que me dice, ¿qué te dicen ahora? Que aparque. ¿Y ahora qué? Que vayamos todo para allá. ¿Y ahora qué? Pues claro, es como entre sordomudos o algo, ¿no? Bueno, camino en el campo y acabo encontrándome, pues lo que parece un campo doblado, como chafado, algo como roto, ¿no? Y bueno, me dicen que me sentara allí, que yo meditara allí con esas personas, porque a lo largo de los años traería a mucha más gente para vivir esa experiencia. Claro, yo no me enteré de nada, llego a un campo en un sitio así, todo doblado, hasta que por allí pasa un señor británico y le pregunto, oiga, me va a decir que es su casa y voy a acabar en la cárcel, pero bueno. Y me dice, ¿ya lo habéis visto desde el aire? Todo esto en inglés, y yo, ¿desde el aire el qué? ¿A dónde estáis sentados? Y ese señor precisamente era un piloto de estos de ultraligero, y nos dice, sube, que te voy a enseñar a dónde estás. Y ahí descubrí mi primer círculo de las cosechas. Había estado meditando en un escarabajo con las alas abiertas. Y esa fue mi primera experiencia de cómo entré en contacto con los mismos seres con los que yo estoy hablando. Yo no vengo a hablar de extraterrestres, al fin y al cabo, hasta todo aquello que recibimos y no ha nacido a la Tierra es extraterrestre. Por tanto, ¿qué es un extraterrestre? Un terrestre extra. Alguien que vino de fuera, les gusta y se quedan. Entonces, entre tantas estrellas y tardan mucho, hoy os voy a demostrar con datos que están mucho más cerca de lo que parecen. De lo que calculamos en su distancia, lo que tardan en contestar es relativamente cerca. Entonces, mirar, realmente lo que he hecho durante 9 años es sobrevolar esos pastos, filmarlos y explicar a la gente la cantidad de teorías que hay. Claro, yo vengo en representación de que os voy a demostrar que las mismas energías como canal que hablan conmigo han hablado con las grandes personas que influenciaban a lo largo del mundo. Lo que pasa es que las personas lo llamaban de otra manera, ensoñación, intuición, fruto de la imaginación, casualidad, principio de atracción. Sin embargo, estamos siendo asistidos por algo que tiene una conciencia mucho más grande que nosotros, aunque viva en distintas dimensiones, no en distintos planetas. Tenemos que empezar a ver a los espíritus o a las energías maestras como si fuera algo así como una emisora de radio. Yo no necesito moverme de una habitación a otra para oír una emisora, simplemente tengo que sintonizarme en la misma frecuencia de energía en la que ellos hablan. Entonces llega un momento en que esto parece el servicio militar. Los ángeles de la guarda están... ¿Estás ahí, Paco? Y el ángel, sí, te oigo, dime. ¿Estás ahí, Paco? Sí, dime. Cuando pasan 20 años y llegas a esa vibración en la que ellos están... Paco, ¿estás ahí? Sí, dime. Joder, Paco, llevo 20 años llamándote. Es que... Y yo llevo 20 años contestándote. Si no me oyes, es cosa tuya. Sintonízate. Cuando nosotros queremos conectar con el mundo invisible, ¿eso cómo se hace? Conectándote al mundo invisible. Es tan fácil como una cuestión de frecuencia, vibración y energía. ¿Cómo se logra? Bueno, eso es una frase mucho más
Es una explicación mucho más larga. Mirad, ¿qué son los círculos de las cosechas? Crop circles en sus siglas británicas. No se verá el vídeo, pero lo he hecho con diapositiva por si fallaba algo. Bueno, los círculos de las cosechas son algo así. Podrían definirse como pictogramas, mandalas, gigantescas figuras de belleza geométrica increíble que aparecen todos los años, sobre todo en masa, desde 1980 hasta ahora. Cuando digo en masa es que de los 70 a los 80 se multiplicó por 3. Aparecían 100 en verano y a partir de los 80 aparecieron 300 por verano, lo que significa que se empezaron a currar muy mucho. Con la entrada de la era de Acuario, este salto cuántico que la gente ha dado, hasta hace 2 días la palabra tarot era una cosa rara, y el aura y los chakras y todo eso, y ahora quien no habla de eso, él es el raro, ¿eh? Antes en los 80 el extraterrestre era el Alf, y ahora quien no tenga un extraterrestre en casa es demasiado ordinario, muy normal. Tiene que tener algo poderoso, si no, no vende las series. Todos tienen poderes, es lo que tiene la nueva era, ¿eh? Los círculos de las cosechas, como veis, ¿qué características tienen? Bueno, aparecen en todas las partes del mundo, sí, pero el 90% de las manifestaciones son en el Reino Unido, y no en cualquier sitio. Ya veréis cómo los datos quizás nos llevan a pensar mucho después de esto. No vais a dormir, pero bueno, sí pensaréis en mí. El lugar elegido para sus manifestaciones, han habido fotografías donde han aparecido pastos en copas de árboles, han aparecido campos en campos de cebada, de trigo, de maíz, incluso sobre hielo y bajo el agua. Pero bueno, como veis, en su expansión de darse a conocer sus mensajes, aparecen siempre con unas características muy concretas, que es cerca de carreteras, para que con el coche, el punto de perspectiva, se puedan ver desde el aire. Si no, no veríamos nada a pie de base, a pie de suelo. Entonces, normalmente eligen una altura suficiente, un punto de fuga visual, que cuando alguien pasa con el coche ve que hay algo dibujado. No se define nunca si no es desde el aire, pero sí se ve que hay algo, ¿eh? Bueno, como veis, algo muy curioso. El inicio de los círculos de las cosechas os sonará porque se manifestó en un punto donde no llueve nunca, que es en Nazca. Habían las famosas líneas de Nazca y aparecían unos símbolos muy de la conciencia de esa época, un mono, una araña, un no sé qué, animalitos. Sin embargo, cuando empezaron a aparecer en el Reino Unido, empezaron siendo círculos, luego círculos y líneas, luego círculos, líneas, rombos, luego pentágonos, y empezaron a complicarse muy mucho. Como veis, mirad, os quiero contar una cosa que hasta que no se estudia mucho en Reino Unido, no se comprende. El Reino Unido, aunque sea en un mapa muy pequeñito que os voy a contar, los círculos aparecen en una cuadrícula. Cuadrícula me refiero que solo en un punto de Inglaterra aparecen pastos relacionados con astronomía. Solo en ese punto. Cuando te vas un poquito al este, aparecen pastos solo relacionados con antiguas civilizaciones. Mayas, toltecas, olmecas, incas, aztecas, lemurianos, atlantes. Cuando te vas a la parte más oeste, aparecen los medicinales o los genéticos, códices del ADN, bichitos de virus vistos desde un microscopio. Entonces te vas un poquito más al norte, aparecen cosas más esotéricas. La llave de Ankh de Egipto, veréis referencias a religiones. Entonces parece ser que quien nos está hablando se adapta a la conciencia de la persona que lo ve como si fuera una universidad. Ni se tiene que ser esotérico, ni se tiene que ser religioso, ni se tiene que ser saleroso, ni pimpollo. Cualquier persona que vea eso, uno identificará pues un símbolo de defensa de Reiki, quien haya hecho la maestría de Reiki. Si no la Antakarana, pues no sabrá lo que es. Otro no comprende eso, pero si es de una religión concreta, verá que hay uno de los símbolos budistas más importantes. Entonces cada uno ve lo que quiere y sobre todo se nota porque al verlo haces ¡ah! Esto lo comprendo. Y realmente acaba de entrar la energía en el inconsciente y queda. Es una manera de abducirnos, pero de buen rollo. Bueno, mirar, las características que tiene, aunque sean muy absurdas, son tremendamente inteligentes. Tenemos el trigo, y en el codo, donde está el trigo, el nódulo, se le quita el agua. Lo que sea, deshidrata el primer nódulo de la planta.
y lo dobla 90 grados, sin matar la planta y sin dejar que crezca. Y lo dobla en el primer nódulo porque son los centímetros necesarios que necesita el tractor para recoger el pasto y que no se quede en el suelo. Por lo tanto, la técnica es unos centímetros concretos, coger el primer nódulo, le quita el agua, como veis lo que hace es inflarse, se quita el agua y se pone inflado como el arroz frito y lo dobla. Luego, para hacer el efecto 3D, coge la planta de al lado y la dobla, coge la otra y la dobla, entonces hace como espirales, como círculos. A veces, para crear efectos de 2 dimensiones, de 3, de perspectiva y de profundidad, lo que hace es doblarlos haciendo círculos, el sentido del reloj y al contrario. Entonces, como veis, aquí parece una planta doblada y se sabe que es auténtico simplemente porque la planta sigue viva y porque no se rompe. Cuando uno entra en un pasto auténtico y pisa, se oye crack, y ahí es donde ya sabes que te la has cargado. Cuando uno de los pastos es falso, no es muy difícil, ni está deshidratado el nódulo, porque no me imagino a alguien con un microondas abierto deshidratando el primer nódulo de las plantas, y evidentemente la planta está rota. Cuando el tractor pasa, el pasto, el trigo queda en el suelo, lo que es una pérdida económica bastante interesante. Siempre se nota porque donde está el hombre lo estropea todo, entonces eso es el humano, sin duda. Bueno, las preguntas, para que luego no me echen, yo me hago una pregunta y yo me autocontesto, suelo ser así de bipolar. ¿Quién es? ¿Eso qué es? Tú te vas al Reino Unido y le preguntas, oiga, ¿esto qué es lo que es? Y uno te dice, bueno, pues ¿qué va a ser? El viento, los rayos, aquí el Reino Unido está siempre lloviendo, hay humedad, y estos remolinos los hace el viento y ya está. Bueno, a otro le preguntas, y tanto por internet, como por las redes, como por... Bueno, ¿y esto quién lo hace? Pues ¿quién va a ser? Las personas. Está la gente, 4 gatos ahí que saben un poquito de geometría y le dan ahí por la gracia y ya está. Tenemos que recordar que lo hacen solo en una noche de verano, en menos de 6 horas y en propiedad privada, pero bueno, lo puede hacer cualquiera. Faltaría más. Viola como entre 20 leyes federales del Reino Unido, pero bueno, hacerlo lo puede hacer. Lo otro sería, como no, Mulder y Scully. Expediente X, esos son los militares que cuando se aburren van a campos ajenos a dibujar. Oye, puede ser. Tienen mucho tiempo. Y lo otro, que quizás es aquello que yo buscaba, mi pregunta, ¿con quién hablo y de dónde venís? Evidentemente quizás la cuarta opción es, no, un alienígena verde guapo gris, no, otra cosa. Si los 3 primeros no son, ¿qué es? Bueno, pues yo he venido aquí para demostraros que los 3 primeros no son. ¿A qué mola? ¿Y entonces qué es? Y yo qué sé. Si no, no sería un enigma, ¿no? Y ni creo que se resuelva nunca, porque el día en que lo resuelva haré. Entonces, como veis, en el momento, claro. Vamos a ello. Claro, es que lo maravilloso de un enigma es que esto no tiene copyright, está a la mano del mundo entero. Lo que os estoy contando es el enigma vivo más impresionante de todos nuestros tiempos, porque las pirámides están ahí, pero son un evento pasado. Estamos buscando el hundimiento de la Atlántida, que es un fenómeno olvidado. Esto sucede ahora, aquí, en directo, en un punto concreto geográfico, en un día concreto, que os puedo decir hasta los días concretos, porque después de 9 años siempre salen en los mismos sitios y en las mismas fechas. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo es que no los han pillado? Vamos a ello. Teoría 1, que la vamos en 2 minutos a quitar. Es algo natural. Son remolinos de viento, que hacen así, fufu, y hacen dibujos. Fuerzas electromagnéticas, también pueden ser, oye. Rayos y tormentas, aunque yo que si quería un rayo, el pasto quedaría como las palomitas. Pero bueno, puede dibujar. Dibujar, pueden dibujar. Surcos de agua, deformaciones en el terreno, que hay pues inundaciones y, en fin, dibujos que hace el propio tractor y que la gente ve cosas que no son, bueno, aguas que pasan por allí y modifican el terreno, bueno, y un etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, parece que no se sostiene con nada,
porque solamente con una siguiente diapositiva esto no tiene por dónde cogerse. Hay gente que cree eso porque a veces es más fácil juzgar que pensar. Pero cuando le damos a esto y cogemos fotografías auténticas a lo largo de los años, veremos que el agua no puede ser tan inteligente como aparecer en un pasto fotografiado el mismo día que Masaru Emoto publicó su libro La memoria del agua. Ni podríamos descubrir cómo un remolino puede dibujar los códices de un ADN, o por qué la naturaleza en este campo dibujó lo que parecía un parásito, y ese año las personas que visitaron ese campo fueron ingresadas en un hospital por utilizar pestilencias de estas, abonos ilegales en el campo, y aparece justo en ese. Por lo que llega un momento en que la naturaleza no puede utilizar las técnicas matemáticas fractales, anunciar un plenilunio lunar, o simplemente reproducir exactamente una carta utilizada solo por la NASA, porque realmente siempre hemos dicho que la naturaleza es sabia, pero nadie le ha dicho que tenga una carrera universitaria. Entonces, como veis, no tiene por dónde agarrarse. O si la naturaleza escribiera, sabemos que es egipcia, porque la cruz de Ankh, si la dibuja con tanta exactitud, entonces sabemos que es religiosa y que cree en algo. Por lo que, bueno, no tenemos por dónde agarrar cosas tan bellas que fotografiadas desde el aire parecen más bendiciones de la naturaleza, de una inteligencia superior. Yo os enseñaré cómo esto al principio visualmente parece como muy bonito, pero cuando se estudia de un año para otro, encontramos el principio de Fibonacci, encontramos pi, phi y absolutamente todos los cálculos matemáticos que pueden hacerse para dibujar la geometría sagrada, algo que es muy difícil, sobre todo dibujar sin plano, sin resolver las ecuaciones y de noche, sin luz, en una noche de verano del Reino Unido de 5 horas 45 minutos. Y no es su propio campo, son campos ajenos. Bueno, como veis, la primera ya ha ido rápida. La meteorología no tiene por dónde agarrarse. Seguramente que el Reino Unido, quien lo sobrevuele, verá que es un lienzo muy plano, no hay montañas, solamente hay túmulos, castillos, y va de costa a costa, porque no hay grandes sierras, no hay nada, y parece como un lienzo muy bonito, porque todos son campos de agricultura. Prácticamente fuera de las ciudades solo es agricultura. Entonces parece como un hermoso lienzo desde el cielo por donde dibujar, aparte de que es una de las potencias más desarrolladas en relación a la humana. Bueno, vamos a la humana. ¿Somos nosotros? Tenemos argumentos. ¿Los crea el hombre? ¿Pueden ser los propios granjeros, que no tienen otra cosa que hacer? Frikis como yo, seguidores de los círculos de las cosechas, que vamos allí y decimos, venga, vamos a dibujarlo. Empresas de publicidad, que también han habido. Webs de diseño gráfico, multinacionales, marcas de bebidas, de refrescos, de telecomunicaciones, tiendas de recuerdos, que hay unas. ¡Fua! Yo no vendo nada, solo mi libro, Comercio local, turismo, que va por allí, que venden de todo. Bueno, increíble, ¿no? Tú vas al pueblo concreto, que luego os lo enseño en el mapa, vas a cualquier tienda de allí, tienen un mapa de ese tamaño, con los pines, un pin, una chincheta, donde aparecen los pastos, donde los reportan. A veces veréis que el pin está rojo, significa que lo han reportado, el granjero ha ido y lo ha cerrado, para que nadie entre. Claro, tenemos que saber, y empiezo con esta teoría, que hay dos tipos de granjeros: el que no cree y el que no seréis bienvenidos. De hecho, hasta hace 3 años tuvieron que cambiar las leyes en relación a lo que es la invasión de terrenos de propiedad privada, porque nos colábamos un montón. Y no lo digo por mí, Era yo y 4 autobuses más. Yo no. Solo yo no. Entonces se le ocurrió la brillante idea a un granjero de vallar todo su campo. Allí no estamos hablando de una granja de aquí, Estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas de campo, por lo que se habrá dejado el hombre 40.000 libras en vallar aquello. Y puso un cartel: está terminantemente prohibido entrar en mi terreno. Bueno, le tiraron todas las vallas en verano. Entonces es un dineral fascinante. Apareció el pasto en el campo del vecino, en el de al lado, el que no lo tenía vallado, y viéndose el percal, tuvo una brillante idea. Puso un cartel con una caja metálica con una ranura que decía: si entra en mi propiedad,
déjeme un donativo y por favor entre por los carriles de tractor. Ese verano salió en las noticias porque ganó más dinero del turismo que de la materia prima. El de al lado quitó las vallas y puso otra caja también. Todo puede ser. Si van 4.000 personas en verano y dejan a 5 libras, es mucho dinero. Pensad que allí el trigo, como todo, le pagan a... nada. Bueno, entonces, ¿y por qué lo haría el hombre? ¿Lo haría el hombre? Bueno, pues gente como yo, por divulgación espiritual, por ayudar a la gente a que se vaya de aquí pensando que no estamos solos, que si tú has existido y eres resultado de una combinación genética concreta, esa combinación se ha podido dar en cualquier otro sitio, quizás en distintos estados de conciencia, repito, no tiene por qué ser otro planeta. Hemos mezclado la ciencia ficción con la espiritualidad, ¿eh? Incluso en México, cuando no te entiendes con alguien, dices, qué mala onda, o qué onda, como diciendo, tú estás en el Ispasat y yo estoy en Canal Plus, no nos entendemos. Bueno, pues esa persona está en otro planeta, aunque viva en nosotros, no nos entendemos, hay gente con la que no te entiendes, entonces está en otro planeta, ¿eh? Bueno, la nueva era, la apertura de conciencia, decirle a la gente pues que vayan a visitar eso, que es extraordinario y que es la evidencia manifestada de que no estamos solos. El otro afán es evidentemente lucrativo, porque como no puede tener copyright, todas las fotos que vais a ver, aunque abajo las firmen, no las pueden firmar, porque para tú patentar algo, primero tienes que demostrar que es tuyo. Entonces tú no puedes decir, este pasto es copyright de tal, porque entonces cuando le vayan a demostrar que lo ha hecho él, no solo se autoinfringe leyes por haber entrado en campos privados, sino que además no lo puede reproducir, no en el tiempo en que sale. Es que os lo dejo para cuando estéis medio dormidos, la calla veréis. Y bueno, evidentemente lo otro que es de lo que vamos a hablar es afán de diversión, de que esto es un cachondeo, esos son 4 locos que están por allí, y es lógico que lo desacrediten, porque en caso de que lo que estemos hablando es real, está diciendo que nuestras religiones no coinciden, que nuestro sistema militar tiene una seguridad ínfima, porque están invadiendo el espacio aéreo todos los veranos en el mismo sitio y nadie puede hacer nada, y por tanto es bastante desprestigio de cara a la humanidad y a su sistema de modelo social, ¿no? Bueno, aquí tenéis 4 hechos por el hombre maravillosos, y quizás lo más penoso es que meditan en el más ridículo. Aquí, estos granitos de arena que hay ahí son personas. De los 4 que hay, han elegido el peor. Supongo que porque no lo habrán visto en el aire. Pero bueno, aquí como veis es bueno, una idea como otra, de que hay gente que tiene mucha imaginación. Esto no sé lo que es. Esto, como los coches los diseñan igual que los dibujan, los podemos dejar para otra cosa. Y este sí que fue publicado en la página web oficial, es una empresa de navegación, competencia de Internet Explorer y Google Chrome, llamado Firefox Mozilla, que invirtió 40 personas, 6.000 euros y más de 5 días de trabajo. Una noche de verano, no. Aunque eso sí, le quedó rompiéndolo todo, pero le quedó genial. Bueno, como veis, mirad qué chulo, ¿eh? Tendría que habérmelo traído todo, pero bueno, voy comprándolo poco a poco. Las toallas me encantan, están muy bien conseguidas. Como veis, esto es lo maravilloso de estos pastos. Todo el mundo puede inspirarse en ellos. Que hay gente que quiere escribir libros sobre qué opinas sobre este fenómeno, puede. Que hay gente que se inspira en pintar cuadros sobre este fenómeno, puede. Que hay gente que quiere inspirarse en la música de este fenómeno, puede. Nadie puede prohibírtelo, porque para prohibírtelo deberían demostrar que es suyo, cosa que de momento no se puede demostrar. Vamos a ello. En 1991, que dio un auge los círculos de las cosechas, tenían que utilizar la operación desacreditación. Esto no queremos gente aquí que pregunte por estas cosas, más que nada porque esto os demostraré después que está siendo investigación militar del Reino Unido, está clasificado como top secret y por tanto tener gente allí preguntando por esto no es beneficioso para el sistema militar. Bueno, lo que hicieron es poner a 2 señores, ancianos ya, llamados Duke y Dave, que dijeron que en 1991 los 300 pictogramas que habían aparecido los habían hecho ellos. Vamos, que se movían más que la furgoneta de Scooby-Doo. En un solo verano, 2 ancianos.
El mayor, el primero, ya falleció, y cuando este falleció, el otro admitió que había sido un montaje, que era mentira. Hay cosas que no hace falta que se desmientan, porque existen tres tipos de manera de recibir la información: el clarividente, el vidente y el evidente. Entonces, este era evidente, que dos señores con dos esquís de Andorra no pueden hacer los pastos que vamos a ver hoy. Pero bueno, si llegan a hacer uno, les da un infarto a los dos y se quedan ahí arrodillados, pero de momento eso fue para la foto. Entonces, bueno, mirad, aquí ¿qué he hecho para intentar contrarrestar la anterior? Fotos, si es que las imágenes valen por sí mismas. Mirar la complejidad del año de los pastos en sus propias fechas. El 31 de mayo aparece uno, el 13 de junio, o sea, 13 días después, otro, 10 días después aparece otro, 2 días después aparece otro, 2 semanas después aparece otro, 3 días después aparece otro, al día siguiente. Esta gente no duerme, pero claro, si tienen que trabajar de noche. Y 7 días después aparecía otro. Vamos, parece una carrera demasiado compleja para patearse todo el Reino Unido 2 personas en una furgoneta en plan los cazafantasmas. Lo hubieran pillado en algún momento. Y de momento, si lo eran ellos, ¿por qué no hicieron ningún making of? Ningún vídeo de cómo lo hacían o de cómo lo han planeado antes de hacerlo. Claro, hacerse una foto así, con algo que ya está hecho, eso lo podemos hacer todos. Bueno, también os voy a contar una anécdota muy interesante. Mirad, el 90% de los pastos que aparecen en el Reino Unido aparecen en un condado llamado Wiltshire, que es el condado de monumentos megalíticos más abundante del planeta. Estamos hablando de castillos, túmulos, Stonehenge, cuevas, dólmenes y fuertes militares. Tan poderoso es ese punto que quizás lo más complejo es que todos los datos que os estoy dando, Wiltshire no es un pueblo civil, es un pueblo militar. Concretamente es donde hace la mili los soldados del Reino Unido. Por lo que cuando tú visitas en coche por allí, es lógico ver carteles que pone no entrar, prueba de tanques, no entrar, prueba de disparos, no entrar, prueba de minas, y cualquiera entra para probarlo, para decir que es mentira. Entonces, encima de que la propiedad es privada, la propiedad es restringida, por lo que quizás sería muchísimo más complicado. Tenéis que saber que estamos en la cuna de las cámaras. Allí hay cámaras hasta en el baño, por tu seguridad. No vaya a ser que se te caiga. Entonces, como veis, está cerca de Salisbury, apareció otro en el castillo de Yarnbury, en el castillo de Leadington, otro está en el fuerte de Warminster, otro en el fuerte de Whiteshead, en la capilla de San Martín, en la colina de Danbury, en la colina de Clay, en el fuerte de Fosbury, en el castillo de Brayton. Todo esto es propiedad del Heritage, que Heritage sería el Ministerio de Cultura del Reino Unido. Hay cámaras, hay luces y además está cerrado, no se puede entrar. No puedes aparcar en coche y entrar. ¿Alguien ha visitado Stonehenge, que es un monumento de piedras abandonado en la intemperie entre 4 hectáreas de granjas, y allí hay un círculo policial, está cerrado, 50 cámaras y 2 policías 24 horas. No se puede acceder. Entonces, quien hubiera estado haciendo pastos que siempre aparecen al lado de ese monumento, tendrían que grabarlo, tendrían que filmarlo, o la policía, es que se debe dormir siempre, pero alguien los debe dibujar, o la propia policía. Quién sabe, todo puede ser. Bueno, como veis, aquí está el mapa. Solo tenemos que visitar entre el pueblo de Avebury y Stonehenge. Avebury es donde está el anillo de piedras más grande del planeta, donde los druidas construyeron el camino real, es decir, donde conectaban Stonehenge y donde conectaban con toda la línea telúrica de la Tierra. Es decir, los monumentos están en línea recta según un punto llamado el camino real o la línea real imaginaria. Entonces, me parecían tontos, Como veis, los rojos ya fueron segados, recogidos en ese año. Entonces, cuando se publicó la foto, lo que hice es descargarla. Uno va, como veis, por Cairn o Devizes por el norte, te vas a la zona de Avebury y dices, oye, pastos, y te dicen, no hay uno, hay un montón. Algunos no te dejan entrar, pero bueno, con pagar 1 libra así de... Bueno, vamos a ello. Espero que este sí se vea.
Para demostrar que no es el hombre, solamente tengo que enseñar una filmación de que no es el hombre. Entonces sería más fácil terminar esta segunda interpretación con una de las grabaciones que sí se cogió de una cámara fija, que esto lo publiqué para televisión hace como 8 años, es un vídeo antiguo, pero nos va a valer para el ejemplo, y fue demostrado por notario que la imagen que vais a ver no fue retocada ni por Adobe FX ni por ningún otro programa de edición de vídeo. ¿Vamos a ello? Lo que están a punto de ver es la creación totalmente real y en directo de un pictograma en las cosechas. Estas orbes de luz que podemos ver son las energías vibracionales multidimensionales responsables de su creación, que interactúan y se ven alrededor de todas las apariciones, incluso antes de que se hagan y después de haberse creado. Bueno, yo creo que llevaban chándal, ¿no? Creo que llevaban chándal. Tenían una pinta de hombres que... Bueno, vamos a ver uno de los pictogramas más espectaculares que fueron fotografiados. En el año 2001, 10 años después, evidentemente los círculos estaban bajo mínimos de fama. Es decir, todo era mentira, todo era una estafa, y mientras estaba la televisión local entrevistando a la gente diciendo que eran los green men, los hombrecitos verdes, apareció una señora que decía ser dueña de una de las granjas muy grandes de esa zona, que llamada Caterina, y dijo a la televisión: hermanos mayores, hermanos de luz, si estáis ahí, yo os dejo mi campo, dejar vuestra huella aquí para que el mundo vea que no es mentira. Esa noche cayó la de Dios. Tormenta, rayos, y cuando esa señora se despertó, apareció el pasto más grande hasta la fecha y pusieron su nombre, llamado La Rueda de Caterina. Bueno, no se puede apreciar, pero os doy un truquito. De vía de tractor a tractor hay 25 metros. Por lo que, como veis, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2,5 de allí, serían 10. A 25 serían unos 250 metros de diámetro, así, gigante enorme, y apareció en una noche de verano en la granja de esta señora, ya la veo yo ahí con los palillos, en uno de los más grandes, titulado La Rueda de Caterina, para darle su propio nombre. Mirad, la siguiente foto, aunque se tomó vía aérea, hasta que no la puse en el PowerPoint, no vi lo que había fotografiado, es lo que suele pasar. Vamos a ver que siempre aparece en la granja de esta señora, que está en Mill Hill, que es donde está el caballo blanco, el White Horse, que eso sí lo había hecho el hombre, y eran los paganos que creían, los celtas que creían en los dioses y que veían dioses en el cielo, eran representados por los caballos blancos y dibujaban el blanco en un granito, en una piedra de granito. Bueno, cuando yo sobrevuelo el caballo blanco y voy a fotografiar la rueda de Caterina, aquí está la granja de Caterina, aquí está el caballo blanco, aquí está el pasto y mirad aquí lo que se me coló. Había otro un poquito más abajo. Es claro, el otro es gigante, enorme, pero aquí también había un pasto que claro, 1, 2, 3, 75 metros, 80 metros, este es de 250, claro, fue gigante, enorme. Esto parece una pequita aquí muy chiquitina. Pero bueno, claro, ha llovido mucho ya. Desde el 2014 ha llovido mucho, entonces estaría una diapositiva de antaño, ¿no? Ha habido más, y más grandes. Aunque esta se utilizara la técnica fractal, que es una técnica matemática que hemos hecho todos en el colegio, que es coger una figura geométrica, solo una, tener distintos tamaños con ella y dibujar.
Coges un círculo, luego un círculo mediano, un círculo pequeño y un círculo muy chiquitín, y con eso tienes que dibujar. Entonces, evidentemente, pues...